Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro de Interior, en cualquier democracia normal hoy usted no hubiera subido a esta tribuna, porque habría tenido que dimitir o estaría cesado por los gravísimos incidentes de terrorismo callejero que tuvieron lugar en Madrid el pasado domingo con ocasión del final de la Vuelta. Pero en esta democracia no. En esta democracia gravemente infectada por el virus del sanchismo fue el propio presidente del Gobierno el que alentó esas algaradas, de modo y manera que puso en riesgo, sin importarle poner en riesgo, la seguridad de personas, de ciclistas, de policías, y sin importarle tampoco causar nuevamente un daño grave a la imagen exterior de España. Y por eso el delegado del Gobierno se permitió jactarse del éxito de las protestas y convertirse en vocero de los violentos. Y usted mismo se felicitó de que, según usted, las protestas habían sido pacíficas cuando había 22 policías heridos a causa de la violencia practicada por los manifestantes. Y por eso, señor ministro, mire, yo hoy le digo a usted, cara a cara, en nombre de millones de españoles hartos, que Sánchez, usted y este Gobierno son un peligro y una vergüenza para España. Como lo han acreditado también en la gestión de los incendios forestales y en su propia intervención esta mañana. Una intervención plagada de autocomplacencia, de estulticia, de soberbia y de mentiras. Porque usted tenía que haber empezado pidiendo perdón usted personalmente por su dejación de funciones en el cumplimiento del deber legal, político y moral de haber asumido el mando de todas las operaciones de auxilio y lucha contra el fuego, porque así se lo permitía la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, sin tener que pedir permiso ni que se lo pidieran previamente las comunidades afectadas en función de la dimensión de la catástrofe y de la necesidad de coordinar y unificar todos los medios disponibles. Y no lo hizo, como no lo hizo tampoco el presidente del Gobierno, que tenía esa misma posibilidad legal en función de las previsiones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional. Y nuevamente no lo hicieron ni usted ni el presidente del Gobierno en función de un miserable cálculo político de tipo partidista. ¿Se acuerda usted de aquello de si quieren ayuda que la pidan? De modo que volvieron a dejar a miles y miles de españoles abandonados a su suerte. Así que no vale que usted empiece hoy, como ha empezado en esta tribuna, expresando cínicas palabras de condolencia y de solidaridad. El Gobierno expresamente tiene que pedir perdón a las familias de los 8 fallecidos y al casi centenar de heridos. Tiene que pedir perdón a todas aquellas personas, 40.000 personas, que fueron desalojadas de sus casas y a quienes lo han perdido todo. Tiene que pedir perdón a los miles de vecinos que lucharon solos contra el fuego porque no llegó nadie para ayudarles. Y tiene, desde luego, que pedir perdón al conjunto de los españoles por esta tragedia forestal que ha sido la mayor de la historia de España, con 400.000 hectáreas arrasadas y pérdidas millonarias para el sector primario. Y tiene que pedir perdón porque el Gobierno es culpable. Es culpable en virtud de ese fanatismo ecologista traducido en normas y leyes que ha determinado el abandono de los montes de actividades tradicionales agrícolas y ganaderas que suponían mantener durante todo el año limpio. Y tienen que pedir perdón por su constante deflación en materia de inversiones para la prevención y extinción de incendios, que es una constante desde hace muchos años. Hombre, y el colmo es que usted nos venga ahora y nos diga que todo lo sucedido tiene que servir para hacer una reflexión general a efectos de que no vuelva a suceder. Oiga, es literalmente lo mismo que dijo usted después de los incendios del 2022, entonces los más graves de la historia de España, con 306.000 hectáreas arrasadas, y desde entonces
3 años después, no han hecho nada. Y la prueba es que este 26 de agosto, ya a toro pasado, es decir, a incendios pasados, han aprobado ustedes el Plan de Coordinación de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Debería caérsele la cara de vergüenza. Hombre, y el colmo también es que venga usted a decirnos que la culpa es solo del cambio climático. Mire, en España se han producido durante el siglo XIX, durante el siglo XX, olas de calor como las de este verano, incluso con temperaturas más altas que han llegado a los 50 grados. Y no se han producido y no se produjeron entonces incendios tan devastadores como este, porque el monte estaba cuidado todo el año a través de esas actividades tradicionales de ganadería y agricultura que lo mantenían limpio. Y por tanto ustedes tienen que pedir perdón porque son culpables de lo sucedido, pero no son los únicos culpables, porque son también las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que han mantenido fielmente esa política de fanatismo climático, que han mantenido igualmente una bajada constante en las inversiones en materia de extinción y prevención, y que cuando se produjo la catástrofe adoptaron una chata visión de campanario, queriendo retener las competencias de extinción en vez de haber solicitado a su ministerio la elevación del nivel de emergencia para que fuera el Ministerio de Interior que se hiciera cargo de todas las operaciones de auxilio. Y esa chata visión de campanario acaba de acreditarla la señora portavoz del Partido Popular cuando ha dicho en esta tribuna que las comunidades autónomas estaban ya agotadas y carentes de todo medio. ¿Y por qué no entonces pidieron la elevación del nivel de emergencia para que fuera usted quien se hiciera cargo de todas las operaciones? Mire, todo lo sucedido acredita una vez más el fracaso del Estado autonómico y del bipartidismo que lo sostiene. Porque no tiene ningún sentido que existan 17 planes operativos de lucha contra el fuego, 17 criterios distintos en materia de concebir la prevención y 17 ópticas diferentes a la hora de aplicar las políticas medioambientales. Y ya solamente faltaba el espectáculo bochornoso que hemos visto durante estas semanas y que se ha vuelto a repetir hoy aquí, en esta tribuna, de Partido Popular y PSOE echándose respectivamente las culpas de lo ocurrido, mientras aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad política, ningún cese ni ninguna dimisión. Y ante ese espectáculo bochornoso, hoy nuevamente reproducido aquí, hacía falta una respuesta contundente en el marco de nuestro Estado de Derecho. Y por eso Vox acaba de presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, contra usted, contra varios ministros, contra diversos presidentes y consejeros autonómicos, para que sea la justicia la que dirima exactamente las responsabilidades criminales, si las hubiere, por la gestión de cada uno. Y ya de remate de su intervención, señor ministro, el colmo de la desfachatez es que usted hoy vuelva a presumir del compromiso serio, inmediato y firme del Gobierno con la reparación de los daños causados y con la ayuda a los afectados. Y eso lo hace usted cuando llevamos ya 4 años del estallido del volcán de La Palma y siguen mucha gente viviendo en barracones. Y lo hace usted cuando estamos a punto de cumplir 11 meses de la riada de Valencia y el Gobierno ha entregado a los afectados solamente 1/3 de las ayudas que prometió. Así que, señor ministro, señorías, esto que ha sucedido volverá a suceder, desgraciadamente volverá a suceder mientras España no tenga un gobierno fuerte, consciente de su deber, con visión de Estado y con un compromiso inquebrantable de lealtad al interés general de la nación, que es exactamente, señor ministro, lo que hoy España no tiene con el gobierno de Sánchez. Un gobierno corrupto, inútil, sectario, prepotente y mentiroso. Así pasa lo que pasa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Con carácter previo, señor ministro, usted puede sentir toda la admiración que quiera por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero usted tiene el problema de que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le desprecian. Han pedido reiteradamente su dimisión y lo han vuelto a hacer con ocasión de los sucesos de este domingo en Madrid. Usted miente más que habla. Yo desde esta misma tribuna, he exigido la dimisión del señor Mazón. Eso sí, al día siguiente de que lo haga el señor Sánchez, que es el principal responsable de la tragedia por haber impedido la realización de las obras de canalización del Barranco del Pollo, por ese fanatismo climático que hubiera impedido esa tragedia, por haber abandonado a los afectados el día de la tragedia y ahora, después de la tragedia, por estar miserablemente racaneando las ayudas con el intento de ver si así boicotea la recuperación y puede sacar de ello un rédito electoral. Y en relación con los incendios, mire, lo sucedido acredita los tres males de la España del bipartidismo: la fragmentación territorial de las competencias, el abandono de la prevención y, desde luego, la ideologización de las políticas medioambientales. Es decir, el fracaso del Estado autonómico y también sus monsergas, señor ministro, porque no parece que tenga la culpa el cambio climático el que sucesivamente desde hace 13 años gobiernos del PP y del PSOE estén sistemáticamente reduciendo sus inversiones en materia de extinción y prevención. Y parece que tampoco sea culpa del cambio climático tener una macroadministración cara y lenta que no es capaz de reaccionar con diligencia en el momento que se necesita. Y no parece que sea culpa del cambio climático que el Gobierno de la Nación tenga instrumentos legales a su alcance para poder centralizar todas las operaciones de auxilio y no lo haga por un mero cálculo político. Y no parece que sea culpa del cambio climático que el Estado de las autonomías se haya convertido en una estupenda excusa para tirarse los trastos los unos a la cabeza de los otros y nadie asumir ninguna responsabilidad. Aquí lo que hace falta es ya prevención en serio. Administrar bien los recursos y, desde luego, acabar con esas trabas burocráticas que asfixian al sector primario. Y escuchar a los agricultores y a los ganaderos, escuchar la voz del campo, que es quien sabe de esto. Hacerlo como hace Vox y no escuchar las voces de esos burócratas de Bruselas que diseñan políticas verdes a su antojo desde la lejanía y no estando presentes en la realidad. Hombre, y también sobra cierto oportunismo, señorías. El oportunismo reciente del señor Feijóo y del Partido Popular criticando esas políticas verdes de Bruselas cuando llevan décadas sentados en la Comisión Europea siendo coautores de esas políticas y sus gobiernos autonómicos siguiendo fielmente al pie de la letra el dictado de esas políticas. Así que no, señor ministro, aquí lo que hace falta ya es una estrategia única, nacional, de prevención y lucha contra los incendios, dotada de los medios adecuados, dotada de una visión realista de lo que hace falta, es decir, alejada de estrategias e interpretaciones ideologizadas y, desde luego, que atienda de verdad a lo que hace falta, que es volver a recuperar las actividades tradicionales ganaderas y agrícolas en los montes, que era el cuidado. Y, desde luego, hace falta un gobierno diligente y responsable. Es decir, un gobierno que no juegue sucio con los españoles y que no los abandone, como han hecho ustedes cuando a esos españoles les cerca el miedo y la tragedia. En definitiva, un gobierno eficaz y decente, que es lo que España hoy no tiene y que tendrá muy pronto con Vox y millones de españoles apoyándonos, hartos, sí, señorías del Grupo Socialista, de la prepotencia, la corrupción, las mentiras y la hipocresía de este gobierno del que usted, señor ministro, es un magnífico exponente. Nada más y muchas gracias.